Muy bien, buenas noches. Al revés. Bueno, como recordarán, estamos tratando de ver un tema que tiene que ver con nuestra posición o con nuestra actitud de ser administradores de los bienes que Dios nos ha dado, de las cosas que Dios ha puesto en nuestra mano para que las usemos para su gloria. Y ya vimos el tema del dinero y ahora estamos analizando otra de las cosas que Dios nos da, que son los dones espirituales o estas capacidades que el Espíritu Santo otorga a cada creyente, a cada hijo de Dios, para provecho de la iglesia. Y estuvimos mirando un primer aspecto que era un poco más teórico, teológico, que tenía que ver con las definiciones justamente de qué son los dones, cuáles son, a quién fueron dados y todo un montón de cosas que ya vimos. Y en la charla anterior estuvimos pensando en el aspecto congregacional, porque la Biblia nos enseña que los dones que son dados a cada creyente son otorgados para provecho de los demás, no son para provecho personal, no son para un beneficio propio, sino que fueron dados para que cada uno de nosotros los utilice para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y ahí en 1 Corintios 12 y también en Romanos 12, Pablo utiliza la figura del cuerpo humano para hacernos pensar en esta unidad, ¿no? Porque el cuerpo es uno, pero también esta multiplicidad que tiene que ver con los dones, porque hay muchos dones diferentes para cada función que hay que realizar en la iglesia. Y también vimos cómo, a pesar de esa diferente variedad de dones, y a pesar de que algunos son más visibles y de que otros son más importantes, Dios equilibró el cuerpo de manera que todos los miembros sean importantes, todos sean necesarios, y a veces algunos que no parecen tan relevantes o no son tan visibles para el público en general sean los más necesarios. Así que nos queda ver un aspecto más que me parece importante resaltar, que tiene que ver con un aspecto personal, ¿eh? Pensar los dones en relación con cada uno de nosotros. Vimos los dones en relación con Dios, que es lo que Dios nos da, en relación con los demás, que es la iglesia, pero vamos a pensar un poquito en nosotros como los poseedores de algunos dones. Y quería analizar esta parte con tres contrastes, o tres inecuaciones para alguno que le gusta, ¿no? El carácter es más importante que el carisma, el ser es más importante que el hacer, y por último vamos a ver que perseverar es más importante que figurar. Así que esas tres cositas como para acordarnos de lo que tiene que ver con este aspecto personal de los dones, ¿no? El carácter es más importante que el carisma. Lo que importa no son los dones del Espíritu, sino el fruto del Espíritu. Pensaba que, así como el apóstol Pablo utiliza la figura del cuerpo humano para ilustrar esta cualidad de los dones de ser multiplicidad en una unidad del cuerpo, capaz que ayornando un poquito el ejemplo, podemos pensar en una caja de herramientas, ¿no? Los que tienen algún oficio tienen su caja de herramientas y ahí hay una variedad de herramientas, cada una es diferente a las otras porque tienen sus características específicas, porque fueron diseñadas para un propósito específico, pero aunque son diferentes y aunque tienen diferente valor, cada una tiene su utilidad y todas son necesarias, por algo están ahí, y pertenecen a la misma caja y son utilizadas por el mismo oficial, sea un mecánico, un constructor, un sanitario, un electricista. Todas están ahí y todas tienen su función. Ahora, una herramienta se puede utilizar bien o se puede utilizar mal. Se puede utilizar para el propósito para el que fue creada o se puede utilizar para otra cosa que no tenga nada que ver. Y puede pasar algo así con los dones. Decíamos que los dones fueron dados por Dios para provecho de la congregación, para provecho de la iglesia. Sin embargo, cuando miramos a veces el mundo cristiano, vemos que hay muchas formas en que los dones se utilizan de una manera que no es la que Dios
había pensado o de la que Dios quiere. Y ahí vemos a veces personas que se autoproclaman o se arrogan poseer algunos tipos de dones, sobre todo dones milagrosos, y de poder ofrecer a cambio de dinero cosas que Dios prometió dar, o bendiciones que Dios quiso dar gratuitamente, o la capacidad de hacer cierto tipo de milagros en toda ocasión y en todo lugar que el Señor no garantizó de esa manera, porque la Biblia nos habla de otra cosa, y a veces ese tipo de personas con esas atribuciones que se autoperciben se aprovechan de gente necesitada para obtener una ganancia que no conviene, cosas que ya pasaban también en el tiempo de Pablo, o personas que le atribuyen a los dones una característica que no tienen. El miércoles pasado comentábamos que a veces se enseña que si alguien tiene el Espíritu Santo, entonces tiene que tener alguna manifestación particular del Espíritu, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene el Espíritu Santo, tiene necesariamente que hablar en lenguas. Y eso no es así, porque la Escritura dice, lo leíamos el miércoles pasado, que el apóstol Pablo, usando una serie de preguntas retóricas, deja claro que no todos hacen eso, porque no todos tenemos los mismos dones. Lo que manifiesta la presencia del Espíritu de Dios no es tener algún don específico, cualquiera sea sino el fruto del Espíritu, sino el carácter de Cristo representado en nuestra vida. Además, las lenguas tienen que ver con idiomas, y Pablo en la propia carta a los Corintios sugería que si alguien tenía la capacidad de hablar en un idioma diferente al de la congregación, pero no había nadie que lo traduzca, era mejor no utilizarlo, porque eso no era de provecho para la iglesia. Pero sacando ese tema, la pregunta es si estamos usando bien los dones o lo estamos usando mal. Y la diferencia está en si nuestro énfasis, cuando utilizamos los dones espirituales, está en el carácter o en el carisma. Esta palabra carisma se utiliza ahora para describir esa fascinación, esa atracción que ejercen algunas personas por la forma de ser o por la forma de hablar, y que tienen la capacidad de atraer a otros y de conseguir seguidores, ¿no? Y también es una palabra transliterada del idioma griego, ¿no? Saben que justamente la palabra dones en el original es carismas, eran regalos que Dios daba. Pero yo pienso en que a veces podemos caer en el error de creer que la obra de Dios se puede hacer con carisma, ¿no? Con cancha, con habilidades humanas, con elocuencia o con otras cosas que a veces podemos tener de nuestro herramental, pero no con el Espíritu Santo de Dios. Y lo importante no es esa capacidad humana que podamos tener, no es nuestro carisma personal, sino es el desarrollo del carácter de Cristo en nosotros. La iglesia de Corinto era un ejemplo de eso, porque si había una iglesia en el Antiguo Testamento que tenía una exuberancia de dones, por la información que tenemos en las cartas, es justamente esta iglesia, ¿no? Pablo escribe porque ellos tenían tantos dones que a veces en la utilización en la congregación se salían un poco las cosas de control. Había muchos dones y había muchas personas que tenían capacidades, y Pablo trata de ordenar un poco la cosa. Sin embargo, esa misma cantidad de gente con tantos dones espirituales adolecían de una altas dosis de inmadurez espiritual. Y cuando uno lee la carta a los Corintios, ve que juntamente con esas grandes capacidades había también grandes problemas. Y era una iglesia que estaba surcada por un montón de divisiones o de personas que intentaban formar partidos en los cuales ellos sean los líderes que llevaran adelante la cosa. Y Pablo, utilizando el nombre de Pablo y de Apolos y de Cefa, dice, hay personas que quieren dividir la congregación. Uno dice, yo soy de este, yo soy del otro. Divisiones. Había personas que no eran capaces de pasar por alto una ofensa y terminaban los conflictos juzgándose en tribunales humanos, porque nadie quería bajarse del caballo. Había personas que venían a la reunión, traían su comida, comían, chupaban, no le daban a nadie, no les importaba nada de los hermanos, y era aquello un desastre. Había personas que cuando
pensaban que tenían que hablar o que no les dejaban hablar, hablaban uno arriba de los otros en la reunión y era un relajo, ¿no? Hasta el punto que Pablo dice, si entra una persona, va a decir, están todos locos, porque lo que primaba no era el carácter, ¿no? Sino el orgullo personal, era lo que cada uno quería lograr para sí mismo. No importaba lo que cada uno quería hacer y no lo que Dios quería hacer. No trabajaban para provecho de los demás, sino para provecho personal, no para la gloria de Dios, sino para su propia gloria. Por eso, cuando la Biblia nos habla del servicio, nos dice que lo importante está en que nosotros seamos capaces de cultivar el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo. El Espíritu Santo en nosotros produce un fruto. Como dice Gálatas 5:22, las mujeres lo están estudiando en la reunión de damas, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Forman parte de una sola cosa que es el carácter de Cristo que el Espíritu Santo reproduce en nosotros. El Espíritu Santo está para que nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo. Ahora, dice Pablo también en ese pasaje de Gálatas que en nosotros hay una naturaleza pecaminosa, nuestra carne. Y la carne también produce un fruto. Y dice ahí, manifiestas son las obras de la carne. Y todas las cosas malas que hay en nosotros, ¿no? El adulterio, la mentira, el orgullo, la envidia, las rivalidades, todas esas cosas que salen en nuestra vida que no son de Dios, son el fruto de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, Pablo dice ahí que esta rivalidad o este conflicto entre la naturaleza de nuestra carne, de nuestra naturaleza caída, y el fruto de la naturaleza divina que el Espíritu Santo establece en nosotros, va a permanecer siempre hasta que estemos en la presencia de Dios. Pero el Espíritu Santo nos permite vencer. Quiere decir que, me acuerdo de don hermano don Lionel Russell, que él decía que si nosotros alimentamos el Espíritu, si nos preocupamos más por las cosas del Espíritu, el Espíritu va a prevalecer y lo que se va a ver en nuestra vida va a ser el fruto del Espíritu y no el fruto de la carne. Así que el ejercicio de los dones va a ser beneficioso siempre y cuando sea conducido por un carácter como el de Cristo. Si los dones del Espíritu son conducidos por la carnalidad, por el orgullo, por la envidia, por la rivalidad, va a traer conflicto, pero no va a traer bendición. Así que el desafío de esta parte es pensar en cultivar en nuestra vida el fruto del Espíritu para que el ejercicio de los dones que Dios nos ha dado sea de provecho, sea para el crecimiento y no para el conflicto. El segundo aspecto tiene que ver con otra comparación. Ser es más que hacer. Ser es más que hacer. Lo que importa no es la actividad, sino la integridad. Lo que importa no es la actividad, sino la integridad. Este es otro aspecto muy importante cuando la Escritura habla de nuestro servicio. Decíamos, creo que en la primera charla, que la Biblia no concibe un creyente que no tenga nada para hacer, ¿no? En el cuerpo humano no hay ningún miembro que no sirva para nada, que sea inútil. Y dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses que nosotros fuimos llamados para servir al Dios vivo y verdadero. Así que la gracia de esta capacitación que el Espíritu Santo nos da cuando nos salvamos es que podamos usar esos dones para la gloria de Dios y para el beneficio de los hermanos, no para que estén escondidos o enterrados en un pañuelo como aquel hombre de la parábola que contó Jesús. Tenemos el deber de servir. Y nosotros ponemos mucho énfasis en eso, ¿no? Y siempre recalcamos la importancia de que cada creyente pueda estar involucrado en algún ministerio, en algún servicio, ¿no? Entre paréntesis, los ministerios son formas de ordenar el trabajo que la iglesia hace. Tenemos un ministerio de adolescentes, o de damas, o de mayores, o de jóvenes, o de música, o de multimedia, pero son formas de ordenar el trabajo, ¿no? Pero no son limitaciones para que nosotros podamos servir a Dios. Si estamos caminando por los pasillos de la iglesia y vemos que hay un papel tirado, no decir, yo no soy el ministerio de limpieza, así que lo voy a dejar ahí para que alguien lo levante cuando venga, ¿no? O si estamos en el ómnibus charlando con alguien y nos preguntan qué debo hacer para ser salvo, entonces le digo, qué macana, yo no estoy en el ministerio de evangelismo, no le voy a poder contestar. Hay cosas que son responsabilidad de todos los creyentes y que no se necesita ser parte de un ministerio formalmente para poder hacerlas. Obviamente, cuando se trata de un trabajo organizado, sí
está bueno tener una presencia formal por una cuestión de orden y de poder canalizar los dones de la manera en que Dios quiere, ¿no? Así que siempre insistimos en la importancia de estar involucrado y de servir. Pero no es lo único importante. Esa es la cuestión. No es solamente servir, no es solamente hacer, sino que es muy importante, es clave, la integridad es lo que somos. Una forma en que podemos ver esto, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 3 y en Tito capítulo 1, Pablo describe ahí cuáles son las características o las cualidades que tienen que tener las personas que ocupan lugares de liderazgo en la iglesia, los obispos, los ancianos y los diáconos. Y ahí ustedes pueden leer, podemos leer, por ejemplo, tengo acá escrito, dice, por ejemplo, Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, etc. Y después dice, en el versículo 7, también es necesario que tenga un buen testimonio para que nos de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados al vino. Y varias veces hay otro pasaje más donde se dice lo mismo, ¿no? Los diáconos sean maridos de una sola mujer, etc. Y la utilización de este verbo es muy importante, porque acá el énfasis no está solamente en la tarea, que sin duda es parte de la cosa, porque lo que se hace cuando se reconoce un liderazgo es ver el trabajo que las personas hacen, pero el énfasis está puesto no tanto en lo que hacen, sino en lo que son, en la integridad de sus vidas, en su testimonio personal, en su forma de conducirse con los demás, en la familia, etc. ¿Hacen falta los dones para estas tareas? Sí, dice Pablo, tienen que ser aptos para enseñar, entre otras cosas, tienen que tener sensibilidad espiritual, pero hay un énfasis muy marcado en lo que nosotros somos. Si alguien es muy activo en la obra del Señor, pero convive con el pecado, su servicio no sirve. Entonces, la integridad es fundamental. Lo que uno es interiormente es más importante o puede arruinar lo que uno hace. El pueblo de Israel era experto en hacer sin ser. Y desde el Antiguo Testamento hasta los tiempos de Jesucristo podemos ver que ellos mantenían esa cualidad. Dios les dice una y otra vez que ellos sin duda eran personas que hacían lo que la ley decía, cumplían los mandamientos, por lo menos de una forma exterior, pero su corazón estaba lejos de tener una relación con Dios. En Isaías capítulo 1, Dios describe un pueblo que estaba todo podrido, ¿no? Desde la punta de la cabeza hasta la planta del pie. Y describiendo su conducta, él dice que eran un pueblo que cumplía con los requisitos de la ley, ofrecía los sacrificios, celebraba las fiestas, cumplía con toda la parafernalia, pero Dios no quería eso. ¿Para qué me sirve?, dice Dios, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos y de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, la luna nueva, el día de reposo, el convocar a asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y uno, cuando lee la ley de Dios, se da cuenta que todas esas cosas que el pueblo de Israel hacía eran cosas que Dios había dicho que había que hacer. Los holocaustos, las asambleas, la celebración de los días de reposo, todo era lo que Dios pedía. Entonces, ¿por qué Dios dice que no le sirve para nada y que está cansado de ver esas cosas? Bueno, la explicación, si uno lee todo el capítulo, se da cuenta que era un pueblo que se describe como gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, que dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel. Así que lo que hacían quedaba totalmente inhabilitado por lo que eran. El problema estaba en el corazón, que es lo que Dios evalúa, ¿no? Por eso
la Biblia nos enseña que lo que Dios evalúa no es solamente lo que hacemos, sino la motivación que tenemos para hacerlo. En el tribunal de Cristo, el énfasis de la evaluación no va a ser tanto lo hecho, sino los materiales con que se trabajó. Hay un pasaje que está también en Corintios, justamente, en el capítulo 3, que se los voy a leer. 1 Corintios capítulo 3, dice así, versículo 10. Pablo está hablando acerca del trabajo de los creyentes en el crecimiento de la iglesia. Y dice él, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra que cada uno sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, mas él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pablo está acá hablando del trabajo de los creyentes en la obra del Señor y pone esta ilustración, esta metáfora de los constructores de un edificio, ¿no? Este edificio que se está construyendo es la iglesia. Jesucristo es la piedra angular, es lo que sostiene todo el edificio. La doctrina de los apóstoles y profetas es el cimiento sobre el cual se edifica la estructura. Y cada uno de nosotros, los hijos de Dios, estamos edificando encima, sobreedificamos. Todos hacemos cosas. Ahora, lo que Pablo dice acá es que la evaluación del trabajo va a tener que ver con el material con que cada uno edificó. Y si ustedes vieron ahí, hay dos grupos de materiales, o dos tipos de materiales, ¿no? El oro, la plata, las piedras preciosas, el heno, madera y la hojarasca. La diferencia clave está en que algunas van a, cuando sean probadas por el fuego, algunas van a permanecer y otras van a ser quemadas. Y bueno, ahí hay gente que opina que se trata del tipo de enseñanza, otros hablan de las obras que los creyentes hacen, y se apunta a esto, ¿no? Se apunta a la motivación, a la razón. No es tanto lo que se edificó, sino con qué material se edificó. Si se hizo con algo que va a permanecer, el fuego de la prueba de Dios, o no. No es un tribunal donde se van a juzgar los pecados de los creyentes, ¿no? Los pecados de los creyentes ya no están más, están en lo profundo del mar, nunca más se van a acordar de ellos. El Señor los pagó en la cruz. Así que acá no se va a hablar de nada de lo que hicimos, ¿no? De si miramos, hicimos una cosa, si mentimos, esas cosas, Cristo las juzgó en la cruz. Acá se va a evaluar lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, sea de buena calidad o sea de mala calidad. Y ahí la cuestión va a estar en la integridad, en la santidad de nuestras manos, en por qué o para qué hicimos las cosas. Con los jóvenes, los viernes estamos estudiando Mateo, ahí en la parte del Sermón del Monte, donde Jesús habla acerca de la motivación que tienen algunos para hacer cosas, ¿no? Para hacer cosas piadosas, como orar, ayunar o dar limosna. Y Jesús dice, algunos hacen eso para ser vistos y recibir una recompensa o tener una reputación. Otros lo hacen en silencio, en secreto, para ser vistos por su Padre, y su Padre va a recompensar eso. Y yo creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con la forma en la que actuamos, con la razón por la que nos movemos, para que sea para la gloria de Dios y no para un beneficio o un provecho personal. Dice Pablo acá que la obra de algunos puede ser quemada, ¿no? Y dice, mas él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La salvación no está en juego, no está en juego si vamos a entrar o no al cielo, si vamos a ser salvos o no. Lo que de repente pasa es que vamos a escapar como el que escapa de un incendio que apenas puede salvar su propia vida, pero ninguna pertenencia. Y lo que nosotros tenemos que desear como hijos de Dios es que nuestras manos no queden vacías cuando presentemos ante la presencia del Señor en ese tribunal, ¿no? Como dice aquel viejo coro, ¿no? Tendré manos vacías para ti cuando vengas, oh Cristo, tú por mí. Que el Señor nos ayude a llenar sus manos haciendo cosas para su gloria, no solamente actuando, haciendo actividades, sino realmente
siendo personas íntegras. Dice Pablo que si nos limpiamos de las impurezas de este mundo, podemos ser vasos para la honra y la gloria del Señor. El tercer aspecto, perseverar es más importante que figurar, ¿no? Lo que importa no es la emoción, sino la duración. Los que son asadores, buenos asadores, saben que hay distintos tipos de leña, ¿no? Entonces van a hacer un asado y dicen, tráeme leña de monte. No me traigas leña de tal cosa porque no sirve para nada. ¿Por qué no sirve para nada esa leña? Porque se quema, pero no hace brasa, o la brasa que hace no dura nada, ¿no? Había una canción de la Barná Carrero que decía eso, ¿no? Hay leña blanda sin humo, ¿cómo era esa? Leña blanda sin lumbre ni calor, hay otra puro cerno, permanente resplandor. Y esa es la que realmente genera un fuego que dura, que da estabilidad y que permite hacer un asado como se debe. Ahora, nosotros como creyentes en el ejercicio de nuestros dones, también podemos estar en uno de estos dos extremos. Podemos ser la emoción del fogonazo, de la llamarada de una hojarasca, de un cajón de esos de banana que arde en pila pero dura unos segundos, o podemos ser una leña escrita a un hombre que se llamaba Gallo. Y era una persona que sin duda tenía algunas cualidades que son dignas de destacar en este sentido. La Biblia no tiene demasiada información de este hombre, de quién era, de lo que hacía, ni de su historia, pero algunas cosas que Juan dice de él nos dan la pauta de que era una persona que se mantenía en un servicio fiel al Señor. Yo lo voy a leer solamente el pasaje y a decir un par de cositas para pensar en esto, ¿no? En qué tipo de leña, para usar esta figura, estamos siendo, si realmente nuestro servicio es un servicio perseverante o es un servicio que explota en llamaradas, pero que al rato ya no estamos más. Dice el anciano a Gallo, 3 Juan 1. El anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y este hombre, ¿no?, era alguien que aparentemente tenía una buena posición económica, tenía una estabilidad ya en su vida que le permitía ser un hospedador. Recibía a estos predicadores itinerantes que andaban compartiendo el Evangelio, viajaban de ciudad en ciudad y encontraban en la casa de este hombre Gallo un lugar donde quedarse, donde reponer energías y ser encaminados y ayudados a llegar a su siguiente punto. ¿Qué es lo que Pablo destaca acá? Primero es la estabilidad en el crecimiento de su vida, de su vida espiritual, ¿no? Dice, hermano, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, ¿no? Prosperidad tiene que ver con el buen funcionamiento de algo, que algo marcha bien. Y el deseo de Juan para Gallo era que las cosas en la vida de él, ¿no?, la parte de salud, la parte económica, la parte familiar, lo que sea, anden tan bien, prosperen, avancen tanto como avanzaba su vida espiritual, su alma. Era una persona que tenía una estabilidad en su crecimiento. No era alguien que se había quedado estancado en una posición y ya no hacía más nada por avanzar, sino que continuaba un crecimiento en el conocimiento de Dios. Y es un desafío para nosotros. Si queremos ser personas que utilicen los dones para la gloria de los demás, necesitamos seguir creciendo en el conocimiento de Cristo, tener una estabilidad en cuanto a nuestro crecimiento. Otra cosa que podemos ver era un testimonio también estable o durable, ¿no? Porque Juan dice que los hermanos daban testimonio
de cómo él andaba en la verdad, ¿no? La verdad es una referencia a la fe, ¿no? A la palabra de Dios. Y este Gallo era alguien que caminaba en la verdad, ¿no? Siempre que la Biblia habla de camino, habla de un proceso, de una cosa que es continuada, no es un paso ni dos, es un camino que se recorre. Así que él tenía un testimonio conocido por todos, y muchas personas que iban pasando y que tenían contacto con Juan decían lo mismo. Por lo tanto, podemos sacar la conclusión de que él tenía no solamente un buen testimonio, sino un testimonio que se mantenía firme en el tiempo. Y la última cosa que me llamó la atención es su permanencia en la fidelidad, ¿no? Ellos decían y hablaban acerca de la fidelidad en su servicio. Armado, dice el versículo 5, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Y qué importante esta cualidad de la fidelidad, ¿no? De saber que una persona que se compromete con algo va a cumplir con lo que se comprometió. Es una cualidad que a veces en estos tiempos cuesta encontrar, porque todos tenemos vidas tan llenas de cosas que a veces nos comprometimos a algo, pero después surge otra cosa, algo se atraviesa, y bueno, no nos cuesta demasiado meter una excusa y ya no cumplir con lo que habíamos dicho que íbamos a hacer. Y Dios requiere un servicio que también sea fiel, ¿no? Que sea confiable, que podamos contar con esa persona, saber que va a hacer con lo que se comprometió a hacer, como Gallo hacía. Porque dice la Escritura que el Señor prefiere que no nos comprometamos a que nos comprometamos con cosas que en realidad no vamos a hacer. Necesitamos perseverar más que figurar. No estar solamente para la foto, no estar solamente cuando son muchos, no estar solamente cuando no hay problemas, sino estar siempre y permanecer. Y mantenerse, aunque a veces las cosas sean difíciles y aunque a veces no haya un resultado visible, porque la fuerza la da el Señor y porque el fruto también depende del Señor. Nosotros podemos plantar y podemos regar, pero el crecimiento le corresponde al Señor darlo. La recompensa va a venir de la mano de aquellos que permanecen. Así que 3 características que tenemos que tener para que nuestros dones, desde el punto de vista personal, sean de bendición para la iglesia, sean de provecho para los demás. El carácter es más importante que el carisma, la integridad es más importante que la actividad, la duración es más importante que la emoción. Que Dios bendiga su palabra y que cada uno de nosotros podamos tener un servicio marcado por estas cualidades.